Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 48 del Tratado de Nazir. Hemos estado viendo sobre dónde se aprende que el Nazir se puede impurificar por un Met Mitzvah. Y vimos varios casos en los cuales otra persona que tampoco se puede impurificar normalmente, que es el Cohen o el Cohen Gadol, también puede impurificarse por un Met Mitzvah. Entonces nos dice la Gemara, Atkan lo pligue hasta ahora, no han discutido Rabbi Eliezer y los sabios en la Mishnah, el Abe Cohen Gadol de Nazir, es decir, son un Cohen Gadol y un Nazir, que iban juntos. ¿Quién tenía que impurificarse? Kikaazle Behade Adade, que iban juntos. Abalhad, Had le Jude, pero si va cada uno por separado, Bar y Tamuye y Nun, ahí seguro que se tiene que impurificar cada uno de ellos. Menahanemile, ¿de dónde lo sabemos? De Tanur Rabanán, que aquello que enseñan nuestros sabios en una vereitá. ¿Qué dice el versículo? Alcohol nafshot met, lo yabo le abiulimo, lo itama. Por ningún muerto se impurificará. Por su padre y por su madre no se impurificará. O sea, a ningún muerto vendrá, y por su padre y por su madre no se impurificará. Ahí explica la vereitá y dice: Alcohol nafshot met, lo yabo, por ningún muerto no vendrá. ¿De qué está hablando? Y Berrejokim, si está hablando de gente que no es familiar suya, entonces ¿para qué necesito el versículo? Hare Kalvahomerhu, ya lo sabemos por un Kalvahomer. Dice, Uma Cohen Ediot, Sheumitamele Kerobim, si un Cohen normal que solamente se impurifica por los familiares, Enomitamele Rejokim no se impurifica por los que no son familiares, Cohen Gadol, entonces el Cohen Gadol, que no se impurifica por los familiares, ¿acaso no es lógico que tampoco se impurifique por los que no son familiares? Entonces, Ela, Bikrovima Medaber. Entonces, Alcohol Nafshot Met, por todas las personas muertas, no vendrá, se refiere a los familiares. Ahora, si ya dijimos que estos son los familiares, entonces, ¿por qué viene el versículo y dice Leaviv? ¿Qué significa por su padre? Leaviv Jude no mitame, Hamitame Jule Mendizva. Entonces, de ahí aprende y dice, por su padre no se impurifica, pero sí se impurifica por un Met Mitzvah, por un muerto que no tiene quien lo entierre. Ahora, ¿y por qué viene Leimo por su madre? Le Gezerah Shabbat, Leje de Revi. Leimo viene para una Gezerah Shabbat, para un estudio por comparación, como dice Revi, de Tanya, que se enseña en una vereita. Rabbi Omer dijo Rabbi. Rabbi Nazir, en cuanto al Nazir, está escrito por su padre y por su madre, por su hermano y por su hermana, no se impurificará. ¿Y qué dice ahí? Bemotam, en su muerte. Bemotam enomitame. Abalmitame hu le nigam velezibatam. Es decir, que la impureza del nazir solamente le llega ¿por qué? Por causa de que estuvo en contacto con un muerto, pero si estuvo en contacto con alguien que estaba metzorá, o que estaba con Zivá, entonces no rompe su periodo de Nezirut. Ahora, continúa la vereita y dice, él la Benazir. Pero esto me lo está diciendo el Nazir. Entonces, por eso dice, Becoen Gadol Menain. ¿De dónde yo sé que el Cohen Gadol es igual? A Marta, lo yomar imo Becoen Gadol, Sheen Talmud lomar. Share Kal Bajomerhu. Umaim mekom shekoen ediot mitame leachiv meaviv. En Cohen Gadol mitame leaviv. מקום שאין כהן גדול אדיוט, שאין כהן אדיוט מטמא לאחיו מאמו, אין יודעים שאין כהן גדול מטמא לאמו. Entonces dice, ahora tú me has dicho que no debería decir el versículo imo en cuanto al Cohen Gadol. Lo hay Torah y Jalomar, no era necesario. ¿Por qué? Porque yo lo puedo aprender por un Calvajomer, que está prohibido impurificarse para el Cohen Gadol para su madre. ¿Por qué? ¿Cómo es este Calvajomer? Dice, si un Cohen normal se impurifica por su hermano, por el hermano de su padre, y el Cohen Gadol no se impurifica por su padre, entonces ahí donde el Cohen Ediot, donde el Cohen normal se impurifica por el hermano de su madre, ¿acaso no es lógico que el Cohen Gadol no se impurifique por su madre? Por el hermano de su madre, perdón. Si un Cohen normal se impurifica por el tío, pero el Cohen Gadol no, ni siquiera se impurifica por el padre, el tío por parte del padre. Entonces, si el Cohen Ediot, el Cohen normal, tampoco se impurifica también se impurifica por el tío por parte de la madre. Lo estoy diciendo mal. Si un Cohen normal
se impurifica por el hermano de su padre. Y el Cohen Gadol no se impurifica por su padre. Entonces, ahí donde el Cohen normal se impurifica por el hermano de su madre, entonces ¿acaso no es lógico que él tampoco se impurifique, el Cohen Gadol, por su madre misma? Entonces, la palabra imo no la necesito en el versículo. Si ya aprendiste por Calvajover, mata al mutlomar imo be Cohen Gadol, ¿para qué necesita el versículo decir imo, su madre en el Cohen Gadol? Mufne queda libre, leakish veladun gemenu que será Shabbat, para hacer esta que será Shabbat que hemos dicho. Nehemar imo, benazir, benehemar imo be Cohen Gadol. Fue dicho la madre en el Nazir, fue dicha la madre en el Cohen Gadol. Igual que la madre que dice Nazir, solamente la muerte lo impurifica, pero no la tzaraat o la zibá. Entonces también la madre que dice del Cohen Gadol, solamente la muerte impurifica al Cohen Gadol, pero no su tzaraat o la zibá. Ahora, Ashkehan Cohen Gadol, dice la Gemara, nosotros hemos aprendido esto para el padre del Cohen Gadol, para el Nazir de dónde? Es decir, el Leaviv, a su padre que dijimos que por su padre no se impurifica, pero sí se impurifica por un Met Mitzvah. Eso lo vimos para el Cohen Gadol. ¿De dónde lo voy a ver yo ahora para el Nazir? De Tania, como se enseñó en una vereita, Kol Yemei Hazirol Hashem, al Nefesh Met lo llamó. Todo el tiempo que sea Nazir para Hashem, a un alma de un muerto no se aproximará. Entonces, ¿qué dice ahí? Dicen Nefesh, perdón, si hubiese escrito Nefesh, ¿para qué escribió? No habría necesitado escribir Met. ¿Qué quiere decir Nafshot met, Nefesh Met? El alma de un muerto. Shomeani y lu Nefesh Behemá Bemashma. Es decir, también los animales se le llaman Nefesh. Entonces, ¿yo qué podía decir? El Nazir tampoco puede tocar un cadáver de un animal. ¿Sí? Perdón. Que si hubiese escrito solamente al Met sobre un muerto, entonces yo podría haber entendido que también un animal muerto. ¿Por qué dice Nefesh Met, el alma? Porque el animal no entra dentro de esta categoría. Que Inyan Sheneemar Maken Nefesh Behemá. Como dice el versículo, el que golpea el alma de un animal. Talmud Lomar al Nefesh Met lo yabó. Benefesh Adama Katuv Medaber. Ahora, si dice, cuando habla del animal, como dice Nefesh Behemá, especifica. Si dice solamente Nefesh, se refiere a un hombre. Por eso, ahí está hablando de un hombre. Entonces dice Rabbi Ishmael Omer, Enotzarich. Dice, no necesito todo esto. Arehu Omer, lo llamó. Ya dice el versículo, no vendrá. Benafshot hatum metameot bebiah hakatum medaber. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de muertos está hablando? Los que impurifican por venir hacia ellos. Que es decir, es el muerto de un ser humano, que sabemos que si uno va y entra al mismo lugar donde hay un cuerpo muerto, también se impurifica. A eso se está refiriendo. Ahora, que ya vimos todo esto, ¿sí? al Kol Yemei Azirol Hashem al Nefesh Met lo llamó. ¿Por qué después dice el versículo le avivu leimo a su padre y a su madre? Le avivu limo no metame, abar metame hule met mitzvah, para enseñarnos que por su padre y por su madre no se impurifica, pero sí se impurifica por un met mitzvah. H lo llamar, entonces pregunta ahora que no, hasta que no hiciste esta derashá, esta deducción, Yesh li bedin, yo podía haberlo aprendido por un Calvajomer. Un Cohen Gadol, She Kedushato Kedushatolam, si un Cohen Gadol que su santidad es una santidad para siempre, toda su vida. Mitamele Met Mitzvah, se impurifica por un Met Mitzvah. Nazir, un Nazir, Shen Kedushato Kedushatolam, cuya santidad no es eterna, solamente dura el tiempo que es Nazir. En Odín, ¿acaso no es lógico decir que él también se puede impurificar por un Met Mitzvah? Entonces la Gemara lo rechaza. La Veraitá dice, no se aprende esto por un Calvajomer. ¿Por qué? Porque en realidad, Imamarta be Cohen Gadol, si me vas a tomar el caso del Cohen Gadol, tiene un lado que no tiene el Nazir. Shekene no me vi corban al tumato. El Cohen Gadol cuando se impurifica no tiene que traer una ofrenda. Tomar Benazir, me vi corban le tumato. Pero el Nazir sí tiene que traer. Vemos que el Nazir es más estricto que el Cohen Gadol en ese aspecto. Entonces, por eso a lo mejor es que no se aprendió por Calvajomer. O Ilu me vi corban al tumato. Lo itamar en Met Mitzvah. Entonces, puesto que trae una ofrenda, ni siquiera por un Met Mitzvah se va a impurificar.
Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice, le avivu leimo, por su padre y por su madre, lo itamá. Por ellos no se va a impurificar. Abal mitamé, le met mitzvah, pero sí se va a impurificar por un met mitzvah. Ahora, viene la verita y dice, a lo mejor vamos a utilizar el avivu leimo que aparece en Nazir. Enomitame le avivu leimo. A lo mejor vamos a decir que es simplemente para decirnos que no se impurifica por su padre y por su madre. Abalitmal y Sharmetim, pero sí se impurifica por el resto de muertos que no son sus familiares. La verdad rechaza y dice no. A Marta Calva Homer, y esto ya lo aprendiste por un Calva Homer. Umako en edioche mitamele querubim, enomitamele Sharmetim. Si el cohen normal que no se impurifica por los muertos, perdón. Si el cohen normal que se impurifica por los familiares, pero no se impurifica por el resto de muertos, entonces el Nazir, que no se impurifica por los familiares siquiera, ¿acaso no es lógico decir que tampoco se va a impurificar por otro tipo de muertos? Mata al muslomar, la bibulimo. Entonces, ¿para qué viene el versículo de decirnos para su padre y para su madre? La bibulimo, hu de lo mitame. Por su padre y por su madre es que no se impurifica, abal mitame hu le met mitzvah. Pero sí se impurifica por un met mitzvah. Ahora la verdad trae una prueba de que le avivu leimo, que dice el Nazir, está de más. Dice, Ad Shelo Yomar, hasta que no dijo el versículo, la Biblia leimó, y es Bedin, yo podía haber aprendido un Calvajomer. Neemru que la lot be Cohen Gadol, veneemru que la lot benazir. Es decir, el hecho de no aproximarse a un muerto de manera general fue dicho para el Cohen Gadol y fue dicho para el Nazir. Se kol nafshot met, al nefesh met, es decir, de manera general. Ma que la lot hamurot be Cohen Gadol, igual que lo general que fue dicho con respecto al Cohen Gadol, le aviv enomitame abal mitame le met mitzvah. Eso implica que por su padre no se impurifica, pero sí se impurifica por un met mitzvah. Entonces también, la regla general que fue dicha sobre el Nazir, y después dijo sobre su padre que no se va a impurificar, entonces por el padre no se impurifica, abal mitame le met mitzvah, pero sí se impurifica por un met mitzvah. O la verdad rechaza esta prueba y dice, no, a lo mejor podemos salir por este otro lado. Que la lot de Cohen Ediot. Fueron dichas reglas generales en cuanto a un Cohen normal. Le nefesh lo itama beama. Por ningún alma se impurificará en tu pueblo. ¿Sí? Eso es una regla general. Que la lot benazir. Y fueron dichas reglas generales con el nazir. Al nefesh met lo yabó. Ma que la lot amurot be Cohen Ediot. Mitamele aviv. Igual que las reglas generales que fueron dichas con respecto al Cohen normal. Sí se impurifica el Cohen por su padre. Entonces las reglas generales que fueron dichas del Nazir también se podrían purificar por el padre. Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice, le abibul y molo itama, por su padre y por su madre no se impurificará, pero por un met mitzvah sí se va a impurificar. Pero esto es justamente lo contrario de lo que hemos dicho antes. Pregunta la Gemara, Hami Bayele, lo marche emitamele abib. Ahora necesita la Torah decirnos que no se tiene que impurificar por su padre. ¿Cómo entonces podemos aprender que de su padre, que por su padre no, pero por un met mitzvah sí? Responde la Gemara y dice, Ela, entonces tenemos que aprender la verdad de la siguiente manera. Le Aviv, por su padre que dice, en cuanto a Nazir, lo marche en mitame le Aviv, viene a decirnos que no se impurifique por su padre. ¿Y de dónde aprendemos el med mitzvah? Le Ajiv en mitame, por su hermano no se va a impurificar, le med mitzvah mitame, pero por un med mitzvah sí se va a impurificar. ¿Qué dijimos ahí? Al Nefesh Met lo llamó, le Aviv, Limó, Belajiv, Belajotó, su hermano y su hermana. Ahora lo que me está diciendo es que el padre me viene a enseñar que no se impurifica por el padre. La madre, vamos a ver, y el hermano me viene a enseñar que no se impurifica por el Met Mitzvah. Uleimo, ¿para qué viene Leimo? De que es de la Shabbat que de Rabbi, para la que es de la Shabbat que hizo Rabbi, que era que solamente se impurifica por el cuerpo muerto, pero no si se impurifican con Zarat o con Zav. Ula Joto, ¿para qué viene su hermana? En el versículo de Nazir, que también estaría de más. Dice, le de Tania, como aquello que se enseñó en la Bereita. De Tania se enseñó en la Bereita. Le Ajotó, Matan Mutlomar, que viene a enseñar la palabra por su hermana. Areshe Alach, Lishot, et Pisjo, Velamut, Velamul Edeno. ¿Qué pasa si hay una persona que fue a sacrificar su corbán Pesach o hacer el Brit Milá a su hijo?
¿sí? Son mitzvot que el hecho de no cumplirlas implican un castigo de karet. Son cosas muy graves. Y la persona se está ocupando de cumplir con una mitzvah. Ve Shemet Lomet y escuchó en el camino que falleció un familiar suyo, que es una mitzvah encargarse de su entierro. Y a también, a lo mejor podríamos decir que, ok, pues ahora tienes que ir, impurificarte y vas a perder la mitzvah. Entonces, a Marta, la halajá ¿cuál es? Lo itama, que no se impurifique. Pero podríamos decir, Yahol lo entonces, ¿qué vamos a decir? Puesto que no se puede impurificar, ¿por qué no se puede impurificar? Porque es tan grave que no cumplió con el Corban Pesaj o que no hizo el Brit Milá a su hijo, que no se puede impurificar por nadie. Ah, ni siquiera por un Met Mitzvah, Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice la ajotó por su hermana. ¿Qué quiere decir? La ajotó, que no se impurifica, pero por un Met Mitzvah sí se impurifica. Ahora, todo esto era la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, Omer dice Rabbi Akiva, al Nefesh, Elu, al Rejoquín. Cuando dice el versículo por el Nefesh, se refiere a los que no son familiares, que está prohibido que el Nazir se impurifique por ellos. Met, la palabra Met, son los querubim, son los que son familiares, que incluso por ellos está prohibido que se impurifique. Le Abibu, Leimo, por su padre y por su madre, nos enseñan que justamente por el padre y por la madre no se impurifica. Pero sí se impurifica por un muerto de misbah. Le Akif por su hermano Shimaya Cohen Gadol Vehu Nazir. Es decir, que si es un Cohen Gadol que se hizo Nazir, tiene las dos cosas. A pesar de que tiene dos Kedushot, Le Akif Benomitamé, Abalmitame Ule Met Mitzvah. Por su hermano no se impurifica, pero sí por un Met Mitzvah. La Jotó, que es la Jotó, que detaña, como se enseñó en la verita que acabamos de ver, que si iba a hacer la shejita del Corban Pesach o a hacer el Brit Milá de su hijo, se puede impurificar solamente por un Met Mitzvah. Ahora, pregunta el hermano Rabbi Akiva, que es de la Shabbat de Rabbi. Ah, pero Rabbi Akiva se está saltando la que es de la Shabbat que hizo Rabbi. ¿Qué aprendimos de esa que es de la Shabbat? Que solamente el cuerpo muerto impurifica, pero no impurifica el zarat o el zab de esos familiares, de las personas. Menale, ¿de dónde la aprende? Amarleja, ¿qué te va a decir Rabbi Akiva? Que van de Amarmar, puesto que ya dijo Rabbi Akiva en la veredita, y Maya Cohen Gadol Benazir, que si era Cohen Gadol y Nazir, Leají Benomitame, por su hermano no se. Es decir, del hecho que aprendió Rabbi Akiva, que de la palabra Leajiv, por el hermano, no se impurifica, es que si es Nazir y Cohen Gadol a la vez, que por el hermano no se impurifica, pero sí por un Met Mitzvah, entonces, ¿qué pasa? Entonces, seguro que si es o Cohen Gadol solo o Nazir solo, también se va a impurificar por un Met Mitzvah. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está liberando Leaviv, el padre. Entonces, de ahí va a aprender lo que estábamos diciendo. Es decir, el padre queda libre y la madre queda libre y la madre lo utiliza para aprender que la que es de la Shabbat de Rabbi. Muy bien. Ule Rabbi Ishmael y para Rabbi Ishmael, que explica la palabra Leajiv a su hermano, que para enseñarnos que el Nazir se impurifica para el Met Mitzvah, Cohen Gadol, Vehu Nazir Menale. Ah, y entonces Rabbi Ishmael, ¿de dónde aprende él entonces el caso que trajo Rabbi Akiva, que es y Cohen Gadol y Nazir, que van de la Rahamana, Hat Lab, Gabe Met Mitzvah, puesto que la Torah puesto que la Torah permitió a un Cohen Gadol que no es Nazir, y de la misma manera un Israel, que es Nazir, impurificarse por un mitzvah, Mali Hat Lab, Malit Lelavin. Entonces, ¿por qué hay un Lota AC? Si hay un Lota AC, ¿para qué va a haber dos? Entonces, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Qué diferencia entre un Lota AC de uno y un Lota AC del otro? Aprendo de eso mismo. Ahora, continúa la Gemara preguntando. Si es así, para Rabbi Ishmael, ¿sí? Que no hay diferencia entre un Lota AC, la Behad, le Shne Lavin, ajotó su hermana, que dice en cuanto a Nazir, la Malí, ¿para qué? Dice, Salka, Tajamana, yo podría haber pensado, Kishara, Rahamana, le Met Mitzvah, que en el momento en el que la Torah permitió al Met Mitzvah,
Sí, yo podía haber dicho, Shema sheiti la Torah, que puesto que la Torah permitió impurificarse por un mes mitzvah, Zerrak le cabe Nazir. Solamente esto fue en cuanto al Nazir y el Cohen, que tienen sobre ellos una prohibición de lotase, de no impurificarse. Abal, pero Milá u Pesach de Karet, pero la persona que va a cumplir con la misma de Pesach o con la misma de Milá, cuyo castigo es el Karet, que si no llegan a cumplirlo, a lo mejor habría pensado que no tienen que purificarse por un mes mitzvah, lo itame de mes mitzvah, no se impurificarían por un mes mitzvah, kamash malam. Por eso ven y aprende de Ajotó, ¿sí? Que incluso en este caso también se van a impurificar por un mes mitzvah. Hasta aquí llega nuestro daf, Hizku Veimso.